y pastas para tener de fondo mientras pasas a exponer con el titán parado. Hola amigos, quiero empezar agradeciendo su apoyo en el último video. He leído muchos comentarios que me han animado y me hacen sentir más seguro de la decisión que tomé. Por favor lleguemos si es posible a los 1000 likes o más, para así hacer que YouTube recomiende más los vídeos, y así compensar la reducción de anuncios. ¡Vamos! Por cierto, este cambio afectó todo el canal. Hay varios vídeos donde solo hay 1 o 2 anuncios porque hay historias largas dentro de ellos. Quiero agradecer a los 3 nuevos miembros del canal Sneakiel, Thundermid y José Miguel Uchuya. Muchas gracias por su apoyo. Este título fue elegido en una encuesta rápida, y es gracias a Reinacio Gamer Random Videos. Empezamos. Mi esposa me superó en inteligencia después de morir. Ella suspiró, olvidó respirar por un momento y luego inhaló una bocanada de aire. La gran máquina con el tubo de oxígeno metido en su garganta emitió un pitido leve y la luz pasó de verde a rojo y luego de nuevo a verde. En realidad, no estaba suspirando. Al menos eso fue lo que me dijo el doctor. Solo era alguna extraña coincidencia entre la máquina y su respiración irregular. El suspiro se repitió. Esta vez, la máquina compensó un poco mejor, manteniendo la luz verde encendida durante toda la exhalación. ¿Por qué no pudiste morir como se suponía que debías hacerlo? Le pregunté al vegetal sin cerebro que yacía frente a mí. Como en todas las veces anteriores que le hice esa pregunta, no respondió. Al menos ya no tengo que escucharte. Un suave golpe en la puerta anunció la familiar voz de la enfermera Yolanda. Hola, señor Jeffries. ¿Cómo está hoy la vieja bola y cadena? Tenía un sentido del humor negro, algo necesario cuando tu trabajo consiste en cuidar a personas que deberían estar muertas pero se aferran a la vida por un hilo. Eso hizo que me cayera un poco bien. Me reí entre dientes y luego miré la cosa que ahora era más tubos y mantas que ser humano. ¿Alguna vez se vuelve más fácil ver esto? Su sonrisa se desvaneció un poco. He estado aquí mucho tiempo, señor Jeffries, y puedo decirle que no, en absoluto. Es decir, el dolor de ver a un ser querido así nunca desaparece. Puedes esconderlo mejor, claro, y con cada visita los sentimientos se desvanecen más rápido, pero nunca se vuelve más fácil. Tenía que mantener la fachada de que me importaba lo que le pasara a ella al menos un par de semanas más. Una entrevista con la policía y varios abogados me había asegurado que no tenían la menor sospecha sobre la verdadera naturaleza del suicidio de Mary. Decidí no responderle y en su lugar miré con aire de pesar a mi futura exesposa en la cama. La máquina zumbaba y hacía clic al forzar aire en sus pulmones inservibles. La enfermera Yolanda tomó la carpeta con el historial de Alice. Pareció satisfecha, la volvió a colocar y preguntó. ¿Puedo hacer algo más por usted, señor Jeffries? No, gracias. Tengo que ir a una reunión de negocios en unos minutos, así que no me quedaré mucho más. Me levanté de la silla y estaba a punto de salir de la habitación cuando recordé algo. En realidad, ¿podría recordarle al Dr. Roberts que me envíe los documentos a mi oficina hoy? Sé que puede parecer insensible, pero no soporto verla así. Ella no querría esto. Ella. La verdad es que ella habría luchado con uñas y dientes para mantenerse con vida. Siempre fue una perra en ese sentido y no podía simplemente morirse pacíficamente en su sueño como se suponía que debía hacerlo. Recordaba esa noche demasiado bien, viéndola intentar vomitar las pastillas para dormir que mezclé en su copa de vino cuando se dio cuenta de lo que le había hecho. Pero ya era demasiado tarde, el veneno había tenido tiempo suficiente para recorrer su sistema y causar una hemorragia interna masiva. Y, como la terca desgraciada que era en vida, logró sobrevivir al envenenamiento, y sus gritos me obligaron a llamar a una ambulancia. La falta de oxígeno la dejó en estado vegetativo, lo suficiente para que su cuerpo siguiera funcionando, pero sin nada de ella dentro. Sentí la mano de Yolanda en mi hombro. No se castigue tanto. Yo misma he visto las pruebas. Lo que queda de su esposa ya no está ahí.
Reí nervioso, aunque no me preocupaba que Yolanda captara la verdadera intención de mi risa. Apenas el día anterior me había dicho que la gente lidia con el duelo de formas inesperadas. Recuérdeselo, por favor. Por supuesto. Respondió, dándome un ligero apretón en el hombro antes de retirar la mano. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Asentí y ella salió de la habitación. Estaba a punto de hacer lo mismo y dirigirme al ascensor para salir de ese infierno estéril apestado a cloro cuando me sorprendió encontrar a un hombre de mediana edad, bien vestido, parado justo afuera de la puerta. Adam Jeffries. Tenía pinta de abogado, con su maletín negro de cierres dorados falsos. Soy yo. ¿Viene de Catchy Warburton? Porque si es así, pueden enviar los documentos a mi oficina en... Me interrumpió. No. Soy de las oficinas de Ivern, Johnson y Reynolds. Representamos a su esposa, Alice Jeffries. Eso sí que era una novedad, ya que nunca encontré nada en sus papeles sobre un abogado contratado aparte del mío. Debe haber algún error. Extendió su mano, sosteniendo un sobremanila. No hay error, se lo aseguro. Aquí adentro encontrará una directiva de salud firmada y verificada hace apenas 2 semanas, donde se detallan los deseos de Alice en caso de que terminara en su situación actual. Debió notar mi expresión porque me interrumpió antes de que pudiera responder. También tengo instrucciones de entregarle esta carta sellada si usted se opone a la directiva. Abrió su maletín y sacó un sobre blanco sellado. Lo tomé junto con el sobre manila. Estará escuchando de mí. Que tenga un buen día, señor. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo hacia el ascensor, sin siquiera darme la cortesía de aguantar mis insultos antes de estar fuera de alcance. El sobre manila no tenía ninguna marca y contenía exactamente lo que dijo. La directiva de salud establecía, sin lugar a dudas, su deseo de ser mantenida con vida por tiempo indefinido, sin importar las circunstancias, siempre que su cuerpo pudiera soportarlo. Estuve a punto de romper la directiva en pedazos ahí mismo, en medio del pasillo del hospital, hasta que miré el sobre blanco. A diferencia del sobre manila, este sí tenía algo escrito en el frente, con una caligrafía curva y elegante que conocía demasiado bien. Adam. Por supuesto que había escrito una carta. Esa mujer era una gran fanática de las despedidas dramáticas. Pensé en romper esto junto con la directiva de salud. Ella estaba cerebralmente muerta y no tenía ningún derecho legal para mantenerse con vida mientras yo fuera el único que hablara por ella, y cómo se atrevía a pensar que podía hacer algo así cuando ni siquiera podía pensar en ningún sentido de la palabra. Sin embargo, cualquier cosa que estuviera escrita en la carta podría ayudarme a invalidar esa directiva de salud. Solo tenía 2 semanas de antigüedad. Tal vez podría usarla como prueba de que su estado mental se estaba deteriorando y que la directiva de salud debía considerarse nula y sin efecto. Encontré la silla justo afuera de la habitación de Alice. No iba a darle la satisfacción de leerla en la misma habitación que ella. Abrí el sobre. Dentro había 2 cosas. Una hoja escrita a mano y un CD con algo escrito en él. Adam, sorprendido de saber de mí. Yo lo estaría, considerando la cantidad de pastillas para dormir que seguramente pusiste en mi vino. ¿Te sorprendería saber que en realidad nunca bebí ese vino? El merlot con el pequeño agujero de punción en el corcho, en el estante superior izquierdo del refrigerador. No soy tan tonta como crees. O tal vez sí lo soy, considerando lo que estoy a punto de hacer. No sé si esto funcionará como quiero. Envenenarte hasta convertirte en un vegetal permanente es más difícil de lo que podrías pensar. Tuve que calcular la dosis según mi peso actual y es lo más de matemáticas que he hecho en mucho tiempo. Por supuesto, si no funciona, nunca leerás esta carta y simplemente terminarás frente a un juez acusado de asesinar a tu esposa. ¿Encontraste las cámaras por la casa y en tu oficina? Probablemente no, si te ha sorprendido esta carta en el hospital o en el hospicio, o donde sea que termine mientras intentas desconectarme. ¿Recuerdas a mi amigo Irving? El que trabaja en TI, él me ayudó a instalar las cámaras para que grabaran automáticamente y subieran las grabaciones a mi computadora.
Y vaya sorpresa me llevé al descubrir que planeabas matarme. Yo solo quería confirmar que me estabas engañando. Pensé en simplemente entregarle las grabaciones a la policía. Pero, como puedes deducir por esta carta, nunca lo hice, o estarías leyendo esto desde una celda. He ideado una prisión mucho mejor para ti. Ni te molestes en buscar esas grabaciones. Mis abogados tienen copias almacenadas en un servidor en la nube y tienen instrucciones de entregarlas a la policía si rompes alguna de las siguientes reglas. Debes visitarme, donde sea que esté, al menos 5 veces por semana durante un mínimo de 2 horas. Si no lo haces, las grabaciones de tu planificación serán enviadas a la policía. He pagado una buena suma a un encantador investigador privado que revisará los registros de visitas al hospital en intervalos aleatorios para asegurarse de que cumples con esto. Si soy declarada muerta por cualquier razón, las grabaciones serán enviadas a la policía. Esto incluye si muero por causas naturales en el hospital. Así que será mejor que hagas todo lo posible por mantenerme con vida. Si alguna vez solicitas el divorcio o nuestro matrimonio queda invalidado por cualquier motivo, bueno, ya sabes lo que pasará. Obviamente no puedo impedir que te acuestes con otras por demasiado tiempo, pero sí me aseguré de pagarle a ese investigador privado para verificar si esa encantadora secretaria Scarlett sigue trabajando en tu oficina dentro de un mes. Si sigue ahí, bueno. Solo porque creas que eres inteligente no significa que no haya visto exactamente lo que estabas haciendo. Pero tendrás mucho tiempo para regañarme, como siempre lo hacías, por mis decisiones de vida, ¿no? Tu adorable esposa, Alice. Postdata. Scarlett realmente es una chica encantadora. Le estoy haciendo un favor alejándola de ti. Y si crees que estoy mintiendo, te dejé algo. El disco dentro del sobre tenía una sola fecha escrita en él. 12 de septiembre de 2019. Ni siquiera tuve que adivinar qué contenía. Cuando era pequeño, lo que más temía era mi lémur de peluche. Cuando era pequeño, probablemente tenía 7, tal vez hasta 8 años, mis padres trajeron a Lenny a casa. Lo habían metido en una bolsa de regalo brillante, repleta hasta el tope de papel de colores. El empaque era como una droga visual para mi mente infantil, obligando a mi cerebro a vaciar de golpe toda su reserva de dopamina. Ya casi echaba espuma por la boca cuando, al fin, me dejaron poner mis pequeñas manos ansiosas sobre él. Sus sonrisas entusiastas reflejaban mi emoción mientras ésta hervía a borbotones. Destrocé el papel de regalo en tiempo récord, saltándome el listón para rasgar directamente la delgada capa que me separaba de lo que asumía que sería el mejor regalo de todos. Ni siquiera era mi cumpleaños, ni Navidad, ni nada así. Aunque ese mismo día la señorita Braxton me había dicho que era el mejor de la clase deletreando porque... Es fácil, le dije sonriendo, y luego bajé mi aguda voz a un susurro, como si hubiera descubierto el secreto más grande del mundo. Los elefantes grandes siempre podrían necesitar algo de ejercicio. Ella se rió y rió, presionándose las manos contra el pecho como si el corazón fuera a salírsele, como el Grinch, pero ella nunca era mala como él. En ese momento supe que, fuera lo que estaba a punto de revelar, me lo merecía por hacer reír tanto a la señorita Braxton ese día. La emoción se me cayó del rostro igual que el papel se desprendió del regalo. Bastó una mirada para saberlo, esto no era el mejor regalo de todos, era el peor regalo de todos. Un peluche, claramente de segunda mano, a juzgar por su pelaje gris y blanco, deshilachado y enmarañado. La concentración de mugre en sus orejas. Su cola anillada de blanco y negro apenas adherida a su cuerpo. Las marcas de desgaste en su nariz dura y negra. Pero lo peor de todo eran sus ojos, enormes orbes anaranjados con pupilas dilatadas que me miraban de manera amenazante. Era un lémur, y lo odié. Vamos, Lenny, te encantan los lémures. Dijo mi mamá con tono meloso, despeinando la sucia pelusa de sus orejas. ¿Recuerdas el que vimos en el zoológico?
bucé, haciendo pucheros. Me gustaban los pandas rojos, mamá. Lo odio, no quiero el juguete usado de otro niño. Dándome la vuelta, corrí directo a mi habitación. A pesar de mi dramatismo, mis padres no cedieron. Seguían insistiendo en que amaba a los lémures. Incluso le pusieron un nombre. Lemmy. Lemmy y Lenny estaban tan encantados con su juego de palabras que no se detuvieron. Debían pensar que era lo más tierno del mundo. Yo y mi mejor amigo forzado. Recuerdo haberme sentido tan solo, tan incomprendido, recuerdo haber pensado que tal vez mis padres no me conocían en absoluto. Sé que probablemente sueno como un mocoso consentido. Viéndolo en retrospectiva, me horrorizaría ver mi comportamiento si estuviera en los zapatos de mis padres. La verdad es que era un buen niño. Compartía mis cosas con los otros en clase, incluso llevé a Darling a la enfermería cuando se rompió la nariz en el recreo, todos los demás estaban demasiado asustados por la sangre que le brotaba de la cara. Pero no odiaba a Lemmy simplemente porque fuera usado, porque fuera el juguete de otro niño, no tenía palabras para explicar cómo me hacía sentir. Lo odiaba por sus ojos enormes, por su mirada ámbar oscura. Siempre me sentía observado cerca de Lemmy. Me sentía violado, asfixiado, paranoico, con esos ojos clavados en mí. Pero no sabía cómo explicar nada de eso, así que simplemente no lo hice. En cambio, lo rechazaba, negándome a abrazarlo en la cama. Mis padres lo acomodaban a mi lado y yo lo golpeaba fuera de la cama, solo para encontrarlo más tarde sentado en la pequeña silla de madera que tenía en mi cuarto. Incluso en la oscuridad, con apenas el tenue resplandor de mi lámpara de noche en forma de auto de carreras, podía verlo, viéndome. Podía verlo vigilándome. Su mirada anaranjada me atravesaba. Como un veneno paralizante, su mirada sofocante me dejaba los músculos inútiles. Cada noche, me atormentaban pesadillas con ese peluche. Sé que suena tonto, pero me revolvía febrilmente en la cama, plagado de imágenes de mi muerte a manos de Lemmy. Soñaba con su mirada vacía, con sus largos brazos extendiéndose para envolver mi cuello y estrangularme. Soñaba que colgaba del techo por la cola, para luego dejarse caer sobre mí. Era solo un peluche, de apenas un pie de alto, pero me aterraba. Y cada noche, después de haberlo arrojado al suelo, me despertaba para encontrar a Lemmy, sentado en su silla, observándome. Intenté deshacerme de él, más de una vez, y aún así, como un reloj, despertaba a mitad de la noche y lo encontraba de nuevo en su sitio, en esa silla. Con la lógica infantil como única herramienta, me resigné al hecho de que no iba a deshacerme de Lemmy. Y si no iba a deshacerme de Lemmy, tal vez sería menos aterrador si simplemente lo dejaba donde claramente quería estar. Así que, después de que mis padres me dieran las buenas noches con un beso, me escabullí fuera de la cama con el infernal muñeco apretado bajo el brazo. Lo coloqué allí, sentado erguido sobre la silla. Él me miró, y yo le devolví la mirada por un momento antes de negar con la cabeza y girarlo para que quedara mirando hacia el respaldo de la silla. Por primera vez en meses, me dejé caer en la cama aliviado y caí en un sueño cómodo, profundo y reparador. Me desperté de golpe apenas unas horas después. Frustrado, estuve a punto de soltar un quejido, pero el sonido se me atoró en la garganta cuando me atreví a mirar hacia el otro lado del cuarto. Por supuesto, Lemmy seguía ahí, sentado en su pequeña silla, aunque no como lo había dejado, no, se había girado solo para volver a quedar de frente a mí. Me encontré atrapado en su mirada fija, penetrante. Peor aún, sus enormes ojos rojo anaranjados parecían brillar suavemente en la oscuridad de mi habitación, pero no como los muchos juguetes fosforescentes que decoraban mis estantes. Había algo en ese brillo que se sentía omnisciente, siniestro. El poder de su mirada era inquebrantable, congelándome en el lugar. Recuerdo que lo comparé con ser atrapado en el rayo tractor de un platillo volador como en las caricaturas, completamente incapaz de escapar de lo que fuera que mi captor planeaba hacerme. Incluso hoy no estoy seguro si fue su mirada lo que me mantenía quieto o si, más bien, no me atrevía a apartar la vista por miedo a lo que pudiera hacer en cuanto lo perdiera de vista. De alguna forma, creo que nos atrapamos mutuamente, atrapados en un eterno concurso de miradas, esperando que el otro pestañeara.
Fui el primero en quebrarme, cuando una serie de chasquidos guturales empezó a llenar la habitación. Traté desesperadamente de cubrirme con las cobijas, pero apenas logré subir la manta hasta la barbilla, moviéndome tan lento como la miel escurriendo sobre los hotcakes que mi papá preparaba cada domingo por la mañana. La temperatura bajó de golpe, obligándome a tiritar incluso bajo el grueso edredón de plumas en el que me había envuelto como si fuera un refugio seguro. Otra vez, la lógica de un niño. Los ruidos ásperos se hicieron más fuertes, más opresivos, pero mi mirada no se apartó, ni tampoco la de Lemmy. El resplandor ámbar que emanaba de sus ojos descomunales se intensificó junto con el horrendo crescendo de chasquidos roncos. En ese momento supe, que él era la fuente de esos sonidos perturbadores, que por fin se estaba preparando para terminar con mi vida antes de que apenas empezara. Sabía que tenía que actuar, o estaría bajo tierra al amanecer. Con cuidado, lentamente, empecé a retirar las cobijas de mi cuerpo, preparándome para salir corriendo hacia la habitación de mis padres. Con los ojos aún fijos en Lemmy, noté un leve movimiento en el rincón de mi ojo. Instintivamente, giré la cabeza a la derecha solo para encontrar algo mucho más aterrador que el muñeco del que estaba planeando escapar. La perilla de la puerta de mi closet estaba girando sola, como si algo estuviera adentro. No pude hacer más que mirar mientras completaba su lento giro, con el tiempo completamente detenido hasta que terminó su recorrido. La puerta se abrió con un leve crujido, apenas un resquicio, antes de que una mano pálida se deslizara a través de la abertura, dando paso a un brazo anormalmente largo que se estiró alrededor del borde de la puerta, doblándose hacia atrás en el codo para extender su antebrazo a lo largo de toda la superficie. Quise gritar, o llorar, o llamar a mis padres para que me salvaran, pero lo único que logré fue orinarme encima. Un segundo brazo surgió del abismo del closet, con el codo crujiendo de manera repugnante mientras se enroscaba bajo el primero. El tercer brazo apareció mucho más rápido que los dos primeros. Con más confianza incluso, se extendió por la pared, con dedos larguísimos que acariciaban el papel tapiz de cohetes que adornaba mi habitación. El cuarto brazo se unió al tercero, con las articulaciones crujiendo al flexionar el codo hacia atrás. Me quedé allí, inmóvil como una estatua, mientras cada extremidad emergía hasta que pude contar 8 brazos espantosos, 4 de cada lado, apoyándose contra la dura superficie de la pared y la puerta del closet, preparándose para lanzarse sobre mí. De pronto, la puerta se abrió de golpe y el estruendo de chasquidos roncos me golpeó como una pared de sonido ensordecedor. Lágrimas corrían por mi rostro, un llanto silencioso pidiendo ayuda que sabía que no llegaría, pero no tenía fuerzas para hacer otra cosa. Me quedé mirando fijamente la oscuridad inmóvil durante el que fue el momento más largo de mi vida hasta que una cabeza fantasmal, completamente blanca, asomó desde las profundidades de mi closet, una cabeza humana, pero sin nada de humanidad en ella. Sin cabello, sin orejas, sin nariz, sin boca. Solo ojos. 8 ojos enormes, cada ojo brillante parpadeando de forma independiente, pero todos clavados en mí, en su presa. Con su cuerpo aún oculto en la negrura del closet, acomodó sus brazos, extendiéndolos del piso al techo con un nauseabundo crujido. Quería cerrar los ojos, pero simplemente, no podía, ni siquiera frente a una muerte segura. Esperé su ataque, decidido a pasar mis últimos momentos llenando mi mente con recuerdos felices, aquella vez que conecté un jonrón en la liga infantil y mamá me llevó a comer helado, esa Navidad en la que Santa me trajo un Xbox, los panqueques especiales de papá los domingos, cuando hice reír a la señorita Braxton hasta que lloró, el día que mamá y papá me llevaron al zoológico y encontré a mi animal favorito, el panda rojo, no el lemur. Hundido en mis recuerdos, el tiempo se estiró de forma dolorosa, largo y lleno de una nauseabunda anticipación. Finalmente reuní el valor para entrecerrar los ojos justo cuando el monstruo estiraba más su cuello, atravesando el umbral de la puerta. Jonrón, Navidad, panqueques, señorita Braxton, papá, mamá, zoológico. Jonrón, Navidad, panqueques, señorita Braxton, papá, mamá, zoológico. Jonrón, Navidad, panqueques, señorita Braxton, papá, mamá, zoológico. Sin embargo, el ataque nunca llegó.
Con cautela, entreabrí los párpados, solo para ver que la cabeza del monstruo se había girado hacia su derecha, de modo que yo ya no era el blanco de su multitud de ojos. Con cuidado, estiré un poco el cuello para ver qué había captado su atención. Era Lemmy, sentado en su silla. Tenía la cabeza vuelta hacia el monstruo. Sus ojos brillaban más que nunca, casi fluorescentes, y lo miraban fijamente en un duelo implacable. Los jadeos entrecortados empezaron a desvanecerse hasta convertirse en un suave susurro. El monstruo se quedó inmóvil un segundo más antes de retroceder hacia el interior del closet, retirando apresuradamente todos sus brazos y azotando la puerta con fuerza. El cuello de Lemmy giró de nuevo para mirarme, para vigilarme desde mi cama. La luz de sus ojos se fue apagando poco a poco hasta que finalmente quedó en sus habituales ojos enormes y anaranjados, brillantes como el vidrio. Nunca pensé que podría dormir después de todo eso, pero tuve el sueño más reparador de mi vida durante las horas que quedaban hasta que amaneció. Desde entonces, Lemmy se convirtió en mi improbable compañero, mi mejor amigo, mi mayor confidente, mi protector nocturno. Ya casi tengo 18 años, y todavía duermo cada noche abrazándolo bajo mi brazo. No puedo explicar lo que pasó aquella noche, y dudo que alguna vez pueda, pero sé que nunca más ha salido nada de ese closet, al menos, que yo sepa. Aunque a veces, incluso ahora, todavía me despierto y encuentro a Lemmy sentado en esa silla, no mirándome, sino cuidándome. Mi papá se toma la hora del cuento muy en serio. Probablemente, los recuerdos más tempranos que tengo de mi vida son los de la hora del cuento. Papá se sentaba en su asiento especial en su habitación, y yo me sentaba de piernas cruzadas en el suelo. La hora del cuento era importante. La hora del cuento era especial. La hora del cuento no podía saltarse. Todas las noches. Era un ritual. Un evento. Me gustaba, en su mayoría. A menudo leía de libros ilustrados. Siempre traía libros nuevos. Historias sobre animales, hojas, gremlins, espectros, nubes parlantes, todo eso. Cuando era pequeño, no me daba cuenta de lo raro que era para él tener tantos malditos libros para niños a su disposición. En fin. Había una regla importante que siempre venía con su narración nocturna. Cada vez que compartía un cuento, no se me permitía distraerme. En los primeros años, parecía que él era mucho más relajado con esto. Si me bostezaba o me quedaba dormido, él era bastante perdonador. Pero si lo interrumpía, diciendo que tenía hambre, que me aburría o que quería jugar videojuegos, me cortaba rápidamente. Me miraba desde su silla. Una mirada intensa, enfadada. Luego, con mi total atención, simplemente decía: ¿qué pensarían los invitados no invitados sobre esto? Naturalmente, no tenía una buena respuesta a esta pregunta. Al principio, supuse que era solo una expresión similar a decir está lloviendo a cántaros. Una frase que sonaba a tontería, pero que entendería cuando fuera mayor. De todos modos, terminé convirtiéndome en un buen oyente después de meses de este ritual y comencé a disfrutar realmente esos momentos con mi papá. Las historias en sí mismas eran aburridas, claro, pero él siempre se esforzaba por animarlas con un buen ritmo y una actuación de voz apasionada. No fue hasta que cumplí 9 años que sus reglas de la hora del cuento se volvieron mucho más estrictas. A partir de este momento, si me picaba y miraba mi brazo para rascarme, él chasqueaba los dedos, luego me lanzaba una mirada fulminante. ¿Qué pensarían los invitados no invitados sobre esto? Si notaba que estaba nevando afuera, y mis ojos se dirigían brevemente a la ventana, era otro chasquido de sus dedos, otra mirada desaprobatoria y otra mención de los visitantes no invitados. Incluso aprendí a mirarlo fijamente, asintiendo con atención en los momentos adecuados de la historia mientras mi mente divagaba sobre algo más. Aún así, él de alguna manera lograba darse cuenta.
Inocentemente, mencioné esto a algunos de mis amigos cercanos en la escuela, quienes encontraron todo el asunto, incluido el hecho de que aún me leía historias todas las noches, un poco raro. Mi curiosidad creció, y lo mencioné a él durante la cena un día. «Papá, ¿por qué es tan importante la hora del cuento?». Él no levantó la vista para responder. Con un tenedor lleno de puré de papas en una mano y el periódico de ese día frente a él en la otra. «Te hará más inteligente. Cuando crezcas, estarás agradecido por ello». La respuesta no calmó realmente mi curiosidad. Insistí un poco más. ¿Y realmente necesitas que preste atención todo el tiempo? Sí. Sin duda. No fue una respuesta particularmente detallada por parte del viejo. Si esto pinta una imagen extraña de mi papá, quiero dejar algo muy claro. Él era un gran papá. Siempre estaba allí cuando lo necesitaba, ya fuera para ayudarme con la tarea o como un hombro en el que llorar por algo que mi yo de 9 años pensaba que era el fin del mundo. Apoyaba todos mis hobbies, por más frikis que fueran, y nunca pareció interesado en imponerme una visión particular del mundo. Solo había 2 temas de los que era reservado. Hablar sobre mi mamá, que murió al darme a luz, y, por supuesto, las historias. Cuando cumplí 10 años, dejó de lado los libros ilustrados por completo. Las siguientes historias fueron todas ideas suyas. Eran interesantes, por decirlo menos. Recuerdo algunas de ellas que me dejaron una mayor impresión, por razones que pronto les contaré. La primera historia fue sobre el hombre lobo que debería haber sabido mejor. Este hombre lobo tenía dientes afilados, garras afiladas y un gran corazón, como todos los hombres lobos que vinieron antes que él. Había escuchado todas las historias sobre los aldeanos que se quejaban de los lobos y los culpaban de diversos males, pero él las ignoraba. Este hombre lobo era un optimista. Un día fatídico, bajó la colina para finalmente saludar a los aldeanos, pero ellos lo echaron a patadas con horcas y piedras. Se dio cuenta rápidamente, aunque deseaba que no fuera el caso, de que las cosas no habían cambiado. Su historia sería la misma que la de los lobos de generaciones pasadas. La segunda historia trataba de un niño que se quedaba paralizado de terror cada vez que ocurría un terremoto. En lugar de agacharse bajo la mesa y cubrirse la cabeza como se suponía que debía hacer, él simplemente se detenía en su lugar, incapaz de moverse ni un centímetro. Al darse cuenta de esto, su madre decidió calmarlo con una historia. Los terremotos, grandes y pequeños, le dijo, eran causados por un gigante amigable en el cielo. Los pequeños temblores significaban que el gigante estaba haciendo ejercicio, y los terremotos más grandes significaban que el gigante estaba rebotando en un trampolín. Las historias eran tontas, pero ayudaban al niño a encontrar algo de alivio, y pronto, pudo empezar a agacharse, cubrirse y mantenerse firme, todo mientras visualizaba una imagen fantástica en el cielo. La historia más importante de todas, fue una que decidió guardar para una noche especial. En este punto, me había convertido en el oyente perfecto. Era una rutina y un instinto, y nada podía distraerme. Incluso cuando las historias de mi papá se volvían cada vez más extrañas. Encendía la televisión a mitad de un cuento y comenzaba a subir el volumen lentamente. Caminaba por la habitación mientras hablaba, rebotando una pelota contra la pared con creciente fuerza. Y, lo más extraño de todo, a veces traía animales de peluche grandes a la habitación y se escondía detrás de ellos mientras contaba la historia. Casi nunca cometía errores. A veces, la cara de un animal de peluche en particular se asomaba a mí, o mis ojos seguían el movimiento de la pelota que él rebotaba. Él siempre me pillaba. Siempre lo notaba. Siempre decía la misma línea. ¿Qué pensarían los invitados no invitados sobre esto? Finalmente, le pregunté. ¿Quiénes son los invitados no invitados? Él rompió en una gran sonrisa. Se estiró por su rostro con una curva inquietante, como una oruga. Como si le tiraran de las mejillas. Luego negó con la cabeza. Aún hay tiempo. Dijo. Y en efecto, lo había. La noche de la fiesta no sería hasta dentro de unas semanas. Cuando finalmente llegó, fue un espectáculo para ver.
Nunca supe que mi papá tenía tantos amigos. Todos estaban riendo. Amistosos. Mezclándose. Dándose la mano. Mirando las fotos en nuestra casa. Comiendo. Una reunión de adultos que parecían sofisticados. Ninguno de ellos prestó mucha atención a mí al principio. Pensé que este evento no era gran cosa. Papá había mencionado brevemente que algunos amigos podrían venir a nuestra casa en el futuro cercano. Todavía recuerdo la expresión en su rostro cuando llegaron. Era una expresión que nunca lo había visto usar antes. Se tensó, una sonrisa a medio formar en un lado de su rostro. Sus ojos parecían llenarse de lágrimas mientras entrecerraba los ojos. Nunca supe exactamente qué significaba. Después de la cena, los invitados empezaron a comportarse de manera extraña. Algunos de ellos miraban al techo de nuestra sala, girando ligeramente sobre sí mismos mientras lo hacían. Vi a un grupo de 5 o más simplemente parados en el baño, sin hacer realmente nada. Uno de los invitados, un caballero con un traje elegante, comenzó a subir las escaleras a 4 patas. Cuando llegó arriba, bajaba nuevamente hasta el fondo, y luego comenzaba otra vez. Algunos otros lo siguieron. No me di cuenta de que algo andaba mal hasta que vi la sonrisa de uno de los extraños goteando sangre. Pensé que mi cerebro estaba inventando cosas, pero luego alguien en el pasillo me miró y me saludó con una sonrisa similar, gotas rojas cayendo de sus dientes. Lo vi más y más en los invitados, y lloré por mi papá. Él me encontró, me agarró de la mano y me tiró a su habitación. Ha comenzado. Lo escuché murmurar para sí mismo en un susurro. Cerró las puertas detrás de él y barricó la entrada mientras yo seguía llorando. Es hora del cuento, ¿de acuerdo? Dijo. Estaba completamente alterado, pero sus palabras me dieron un ligero consuelo. Se sentó en su silla especial. Aquella en la que siempre se sentaba. Luego me contó la historia de Patrick Beard y los invitados no invitados. Hice lo mejor que pude para escuchar atentamente. En un día especial, Patrick se enteró de que estaba organizando una fiesta. Eso fue una sorpresa para él. Sentí una fuerza empujando contra la puerta. Los invitados llegaron uno por uno. Más de lo que él jamás pudo imaginar. Ya estaban dentro. Se derramaron en la habitación, deambulando. Evité el contacto visual con ellos. Mi papá me lanzó una mirada comprensiva, atenta. Estaba haciendo lo que él quería. Llevaban grandes sombreros, grandes corbatas y zapatos elegantes, pero a Patrick Beard no le importaba. Un montón de extraños se aglomeraron detrás de la silla de mi papá. Asomaban sus cabezas para mirarme. Los demás comenzaron a sentarse alrededor de mí en círculo. Dejaron solo un pequeño espacio para que pudiera mirar a los ojos de mi papá. A través de mi visión periférica borrosa, pude sentir que todos sus ojos estaban fijos en mí. Patrick solo quería su tiempo a solas, así que los amigos elegantes no significaban mucho para él. Lo más difícil fueron los susurros de los extraños. Mira aquí. ¿Quieres tener un concurso de miradas? Mira a otro lado por un segundo. Decían todos con variaciones distintas. Los invitados se quedaron más tiempo del que él hubiera querido. La sonrisa ensangrentada de un extraño se apareció justo frente a mí. Mantuve la mirada de mi papá con el pequeño espacio de 2 pulgadas a la izquierda del extraño que me habían dejado. Pero eventualmente, ellos. Vi cómo el cuello de mi papá se torcía lentamente. Sus ojos ya no me miraban. Ahora miraban hacia arriba, hacia una mujer que flotaba frente a él. Escuché crujidos y chasquidos. La extraña sonrisa de oruga regresó a su rostro, mientras sus mejillas se estiraban en direcciones opuestas. Sangre se acumulaba de su boca. Brevemente me miró de nuevo, ahora con una mirada de disculpa. Lo siento, cariño, tuve que mirar a tu madre. Su rostro y cuello se contorsionaron de formas que ni siquiera tenían sentido, pero logró pronunciar una última línea. No, ¿cómo termina la historia? Algo en mi estómago sabía que cerrar los ojos no era la respuesta. Estaba cubierto por los extraños, pero aún así, de alguna manera miraba hacia adelante. De alguna forma, eran un borrón.
No podía apartar la vista de ellos, pero mi atención no estaba con ellos. Estaba con la historia. Pero eventualmente, todos se fueron a casa. Y Patrick Beard encontró paz y tranquilidad, una vez más. Dije. Una brisa sopló por la ventana. La habitación quedó repentinamente en silencio. La casa estaba vacía. Todos se habían ido. No había señales de nada. Ninguna foto familiar, ningún libro infantil, nada que reconociera. Solo muebles genéricos. Cuando la policía me encontró días después, desnutrido y confundido, la historia era que era un niño huérfano sin linaje rastreable. Todo lo que les conté sobre mi papá, mi crianza, la hora del cuento, y más, no pudo ser probado de ninguna manera. Hablé sobre mi escuela, sobre los maestros y amigos que tenía allí, pero nadie mencionado pudo recordar haberme conocido. Durante un tiempo, estuve convencido de que todo lo había inventado en mi mente. Que me habían abandonado cuando era niño, huí de un orfanato y me refugié en propiedades deshabitadas viviendo una vida imaginada. Un cuento de hadas propio. Los eventos de esa última noche de la hora del cuento y la locura que encontré fueron prueba de que simplemente me desacoplé de la realidad cuando era un niño. Desafortunadamente, como el hombre lobo, aprendí una dolorosa lección cuando mi esposa Meredith murió al dar a luz a nuestro hijo Michael. A través del puro shock y horror de todo, traté de convencerme de que solo fue una perturbadora coincidencia cósmica. Pero luego, unas semanas después de su fallecimiento, llegó un paquete de ninguna parte a mi puerta. Era un libro de cuentos completamente ilustrado. Se llamaba Michael Beard y los invitados no invitados. En la primera página, en el forro interior del libro, había una nota garabateada. Decía: no podemos esperar para la fiesta. Traeremos a todos nuestros amigos. Con amor, Meredith, mamá y papá. No puedo decir con certeza cuándo será la fiesta, pero si la historia sirve de algo, los invitados no invitados aparecerán alrededor del 10º cumpleaños de mi hijo. Y así, para prepararnos, hacemos la hora del cuento todas las noches. Después de todo, es importante. Es especial. No se puede saltar. Es un ritual, un evento. Y cada vez que se queja al respecto, le doy el recordatorio. ¿Qué pensarían los invitados no invitados sobre esto? Los animales buscaron refugio en mi casa durante una ventisca. Creo que huyan de algo más que del frío. Casi llego a casa a tiempo. Un minuto estaba cantando con la radio y al siguiente estaba mirando boquiabierto las nubes de tormenta más amenazantes que había visto en mi vida. Como alguien nacido y criado en Vermont, no me eran extrañas las ráfagas de nieve, pero había algo ominoso en las nubes oscuras que soplaban desde las montañas. Después de llegar a casa, abrí la puerta del coche y salí a la fría noche. El viento azotó mi rostro y un terrible aullido se coló en mis oídos mientras corría hacia las escaleras y me deslizaba por la puerta principal de la casa. Justo a tiempo, dijo Luke al saludarme. Mi esposo estaba de pie frente a la ventana de la sala, observando las montañas más allá de nuestra ciudad. Para cuando me acerqué a él, apenas podía ver 2 calles más allá. Parecía que pasaríamos la noche dentro. Salió de la nada. Comenté. Antes de que pudiera dejar mi bolsa, escuché cómo se abría la puerta para perros. No teníamos mascotas, pero a menudo recibíamos visitas de una gata vecina al que Luke había nombrado Rigatoni. Como era de esperar, pronto apareció en nuestra sala una vieja gata naranja, dejando un rastro de huellas de barro mientras trotaba hacia Luke. Ah, la surfista serial de sofás regresa. ¿Demasiado frío allá afuera? Le preguntó a la gata, que le frotaba la cabeza contra la espinilla y maullaba como si estuviera afirmando. Tony no era muy amiga de la mayoría de las personas, pero Luke tenía un don con los animales. Se agachó a acariciarla, lo que provocó una melodía de ronroneos de la gata satisfecha. Vamos, dijo, levantándose. Te voy a preparar algo para cenar. Gracias a Dios, me muero de hambre. No te estaba hablando a ti.
dijo Luke con una cálida risa mientras se dirigía hacia la parte trasera de la casa para conseguir algo de comida para Tony. Media hora después, justo cuando Luke y yo finalmente nos habíamos sentado a comer, escuchamos nuevamente cómo se abría la puerta para perros. Levanté una ceja hacia mi esposo. Tony era nuestra única visitante regular de 4 patas, así que me preguntaba quién más podría haber entrado en nuestra casa. No tuve que preguntarme mucho tiempo. Segundos después, un border collie irrumpió en el comedor, ladrando y gimiendo con urgencia. Luke y yo nos levantamos de golpe de nuestras sillas, observando al perro mientras se detenía en una esquina de la habitación. Me di cuenta, mientras el pobre animal bajaba la cabeza y metía su cola entre las patas, que lo reconocía. «Hey, ese es el perro de la señora Johnson», dije, rodeando la mesa para ver si el perro estaba herido. «¿Tucker?» «Sí, estoy bastante segura. La veo pasearlo todo el tiempo». Me agaché junto a Tucker y extendí lentamente mi brazo. Para mi sorpresa, el generalmente de buen temperamento border collie retiró sus labios en una mueca, avanzando un poco y mostrando los dientes. Era una advertencia, no un intento real de lastimarme, pero aún así me eché atrás. Luke me miró preocupado. Él, por lo general es más tranquilo. La voy a llamar y le diré que está con nosotros. Luke salió de la habitación para coger su teléfono mientras yo estudiaba a Tucker desde una distancia segura, buscando señales de alguna herida. Sus frenéticos ladridos habían sido reemplazados por ocasionales y lastimeros gemidos. Ya no corría de un lado a otro, aparentemente contento con su lugar en la esquina, pero su postura seguía siendo temerosa y defensiva. Era difícil de decir con la forma en que se acurrucaba, pero no vi heridas visibles en él. ¿Tiene señal?, gritó Luke desde otra habitación. Saqué mi teléfono del bolsillo para revisarlo y, para mi sorpresa, no tenía. Generalmente teníamos buena cobertura y no recordaba la última vez que había perdido la señal. Intenté reiniciar el teléfono, caminar por diferentes partes de la casa y activar y desactivar el modo avión. Nada. Desafortunadamente, si nos estaba afectando a los dos, probablemente era un problema con nuestro proveedor de servicio, lo que significaba que había poco que pudiéramos hacer. Estaba a punto de preguntarle si aún tenía wifi en su teléfono cuando un sonido ligero pero urgente de golpeteo llenó la habitación. Escuché por un momento, tratando de ubicar el origen del sonido, y pronto lo tracé hasta el baño, o más específicamente, hasta la ventana del baño. Cuando llegué, vi un pequeño animal peludo de pie en el alféizar de la ventana, rascando frenéticamente el cristal. ¿Qué demonios? El pequeño ser no parecía notar mi presencia. Di unos pasos más dentro del baño, y me di cuenta, mientras me acercaba, que el animal había rasgado la mosquitera de la ventana. Sin señal, sin wifi, sin nada. Al menos las luces siguen encendidas. Luke dejó la frase en el aire mientras entraba en la habitación, mirando por encima de mi hombro al frenético animal. ¿Eso es una comadreja?, le pregunté a mi amante de los animales, quien negó con la cabeza. Estoy bastante seguro de que es un martinete. Interesante. Estaba a punto de felicitar sus habilidades de identificación antes de mirarlo y ver la expresión en sus ojos. No me preguntes lo que creo que me vas a preguntar. Por favor. Son una especie en peligro, ¿sabías? Esto no es el Arca de Noé, Luke. No podemos albergar a todos los animales de Vermont. Juro que el roedor se detuvo un momento de rasgar la mosquitera para mirarme fijamente. Lo miré de vuelta. Además, este pequeño malnacido parece estar rabioso. Luke y yo pasamos un par de minutos discutiendo. No estaba muy entusiasmada con la idea de recibir más invitados improvisados, pero Luke insistía en salvarlo de la tormenta. Hay algo raro en la desesperación con la que está tratando de entrar, dijo. Podría estar a punto de morir de frío o algo así. Después de un rato, me convenció de compadecerme del martinete. Tenía que admitir que la forma en que se lanzaba contra el cristal era un poco inquietante. A regañadientes, abrí la ventana y lo dejé pasar por el agujero en la mosquitera.
Sin embargo, no me di cuenta de que el martinete no era el único ser que esperaba entrar. Antes de que pudiera cerrar la ventana, una ráfaga de alrededor de 20 ratones se precipitó al baño por el agujero. Debían haber estado sentados en el alféizar también, pero supongo que los pasé por alto, confundiendo sus cuerpos blancos y esponjosos con la nieve. Salté hacia atrás, tragándome un grito mientras uno de ellos aterrizaba justo sobre mi pie. Finalmente logré cerrar la ventana sin pisar a ningún ratón, pero no antes de que un pájaro rojo, un cardenal creo, se colara también. Atónita, corrí tras los animales mientras se dirigían directamente al centro de la casa. Cuando entré en el comedor, vi no solo a Tucker y los animales que acababan de irrumpir por el baño, sino también a un gato y 2 perros que no reconocía. Maldiciendo, me di cuenta de que debían haber entrado por la puerta para perros, así que grité a Luke que la cerrara mientras trataba de entender la escena frente a mí. Los animales se mantenían a una buena distancia unos de otros. El gato ni siquiera miraba a los ratones, ni los perros parecían interesados en el gato. Todos se encogían, temblando mientras se metían en las esquinas o se arrastraban hacia cualquier escondite que pudieran encontrar. Los perros lloraban, los ratones chillaban, incluso el cardenal hacía un extraño sonido de trino, casi como si fuera un canto de lamento. El único que se comportaba con normalidad era Rigatoni, a quien tuve que ahuyentar de la troupe de ratones que se escondían debajo del aparador. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Luke, y no tenía ninguna explicación que ofrecer. Habíamos tenido tormentas fuertes antes, pero nunca había visto que una de ellas inspirara tanta desesperación en la fauna local. Después de otro intento fallido de convencer a Tucker de salir de su esquina, me dirigí a la sala y me quedé mirando por la gran ventana. Un completo blanco se reflejaba de vuelta hacia mí. Solo podía ver unos pocos pies en cualquier dirección antes de que el mundo se tragara por completo en la oscuridad y la nieve. Era inquietante, pero de una manera extraña, también era hermosa. Hipnótica. Era fácil perderme en mis pensamientos mientras observaba caer la nieve. ¿Qué podría haber asustado tanto a los animales?, me pregunté. ¿Realmente podría ser solo el frío? El clima no parecía tan malo. Claro, estaba frío afuera, pero no como para una tormenta de nieve. Cuando abrí la ventana del baño, me había distraído con los ratones, pero al pensarlo, no recordaba que un viento helado hubiera barrido la casa junto con nuestros invitados animales. Levanté el brazo, presionando la parte posterior de mi mano contra el cristal, y luego me quedé quieta. Luke. Llamé suavemente. Él apareció por la esquina segundos después, con Tony en brazos. Soy yo. ¿El cristal está caliente? Luke se acercó, se acomodó para sostener a la gata con un brazo y puso la otra mano sobre el cristal. No respondió, pero la forma en que apretó los labios me dijo que sentía lo mismo. ¿Qué significa esto? No lo sé. Ambos nos quedamos en silencio un rato. El viento aullaba afuera, pero tuve la sensación de que si abría una ventana y sacaba la mano, no sentiría frío. Sin embargo, no quería averiguarlo. Abrir cualquier ventana o puerta en ese momento parecía una mala idea. De hecho, estaba a punto de verificar que todos los puntos de entrada a nuestra casa estuvieran asegurados cuando Luke señaló algo afuera. Una gran masa negra se acercó a nosotros. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Su forma y su caminar eran tan extraños que pensé que estaba mirando a un animal completamente nuevo. Pero cuando finalmente entró en la débil luz que emanaba de la luz del porche, me di cuenta de que era un oso negro. Su mandíbula inferior y una de sus patas traseras habían sido arrancadas, y por el rastro de sangre que dejaba a su paso, estaba claro que las heridas estaban frescas. El oso tropezó hacia adelante, deteniéndose solo a unos centímetros del cristal, y con cada paso cansado podía ver otra laceración en su cuerpo. Observé horrorizada cómo la enorme criatura nos miraba directamente con una expresión en sus ojos que solo podía describirse como suplicante. Mantuve su mirada por unos segundos, y luego la criatura colapsó de lado. Un charco de rojo oscuro se extendió desde su cuerpo, y pronto cesaron las expansiones y contracciones de su caja torácica. Nunca desvió la mirada de nosotros mientras se desangraba y moría.
Hubo un largo silencio antes de que Luke y yo nos atreviéramos a hablar. ¿Crees que? Comenzó Luke. ¿Crees que eso es lo que todos los animales temían? Ojalá fuera así, pero algo en mi estómago me decía que no. Después de todo, aunque ese hubiera sido el ser de donde huían los animales, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué podría haber infligido tal nivel de trauma a un oso negro de ese tamaño? Creo que deberíamos alejarnos de las ventanas. Mientras nos dirigíamos al centro de la casa, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron de repente. Nos sumergimos de golpe en la oscuridad, y parecía que eso ponía a los animales aún más nerviosos que antes. Sus chillidos y gemidos aumentaron de volumen mientras yo sacaba 2 linternas del armario de la cocina. Le di una a mi esposo, y luego los dos nos dirigimos al comedor, sentándonos en el suelo con las espaldas contra una de las paredes. Luke estaba tranquilo por fuera, pero podía notar que lo extraño de la situación le causaba angustia. Al menos la presencia de Tony parecía darle algo de calma. Por alguna razón, ella no se veía afectada por lo que sea que les perturbaba a los demás. La observé mientras se relajaba en las piernas de Luke, cerrando los ojos mientras él acariciaba distraídamente su pelaje. ¿Por qué ella no tenía miedo? Había entrado en nuestra casa justo antes de que se desatara la tormenta de nieve, mientras que los demás animales probablemente habían estado afuera por más tiempo. ¿Habían visto algo en la tormenta? Si lo habían hecho, ¿podría haber sido lo mismo que mató al oso? Oye. La voz temblorosa de Luke interrumpió mis pensamientos. ¿Escuchas eso? No escuchaba nada. Y entonces me di cuenta de que no escuchaba nada, ni el viento aullando, ni los sonidos de los animales, nada. Era como si todo el mundo se hubiera quedado repentinamente en silencio. Miré alrededor de la habitación. Todos los animales estaban tan quietos, que era como si tuvieran miedo de moverse. Apagué mi linterna, queriendo atraer la menor atención posible, y Luke hizo lo mismo. Por un momento, nos quedamos allí en la oscuridad, escuchando. Y entonces, escuché una voz. «Hola». Tan clara como el día, la voz de una persona nos llamaba desde afuera de nuestra casa. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», preguntó, con un tono mucho demasiado despreocupado para alguien que estaba soportando toda la furia de una tormenta de nieve. «Necesito algo de ayuda aquí afuera». Al lado mío, Luke se movió como si fuera a levantarse. Extendí la mano y lo agarré del brazo, tomando a Tony y tirando a Luke de nuevo al suelo. No había forma en el infierno de que lo dejara investigar la voz. Estaba tan extrañamente quieto que podía escuchar el crujir de los pasos en la nieve mientras la persona afuera se movía. «Por favor», dijo la voz. Se había acercado, como si estuviera rodeando la casa. «Por favor, realmente necesito ayuda. ¿Puedo entrar por un minuto? Hace tanto frío aquí afuera». Mi agarre sobre el brazo de Luke se apretó, la total falta de emoción en el tono de la voz me recorrió la columna. Él extendió su mano y la tomó en la mía mientras la fuente de la voz se acercaba cada vez más. «Vamos, ¿no tienes espacio para uno más?». Estaba justo afuera de la ventana del comedor. Cerré los ojos como una cobarde, sin querer ver lo que estaba a punto de aparecer. A mi lado, escuché una sola, aguda inhalación. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno de los dos se movió, y luego se oyó una ligera risa justo afuera de la ventana. Hubo más pasos, pero esta vez se alejaban de nosotros, y parecían llevarse consigo el silencio. El viento recordó su presencia, regresando con una venganza aullante en ausencia del visitante. La mano de Luke se aflojó en la mía, pero la mantuve sujeta durante un largo rato, sentada allí con los ojos apretados. Debió haber pasado una hora antes de que me atreviera a abrir los ojos y respirar normalmente de nuevo. ¿Estás bien?, finalmente pregunté. No hubo respuesta. Intenté preguntar de nuevo, un poco más fuerte, y aún así mi esposo no respondió. «Luke». Cuando encendí la linterna, vi a Luke mirando la ventana, su rostro retorcido en una expresión de horror que nunca antes había visto.
Su piel estaba pálida y su cuerpo rígido como un cadáver, y por más que intenté, no logré que respondiera de ninguna manera. Su expresión de puro terror nunca cambió, incluso cuando lo llevé al coche y conduje tan rápido como pude hasta el hospital. Los médicos dijeron que fue un derrame cerebral. Claro que me resultaba increíble que algo así le pudiera pasar a mi esposo, un hombre de 29 años, saludable y no fumador, pero nadie me ofreció una explicación mejor. Durante los días siguientes, esperé una recuperación que nunca llegó. Luego los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Aunque Luke recuperó un control motor muy mínimo, parpadeando y moviendo los dedos, estaba claro que nunca volvería a ser el mismo. Me convertí en su cuidadora a tiempo completo, pasando mis días atendiendo todas sus necesidades y mis noches rezando para que tuviera una recuperación milagrosa. Hasta esta noche, han pasado 5 años desde la tormenta. La vieja Rigatoni sigue viva y dando guerra de alguna manera, y sus visitas siempre parecen hacer que Luke se anime un poco. Ella está durmiendo sobre su pecho mientras escribo esto, cuidándolo a su manera. Me alegra tenerla cerca, pero aunque trato de no ser supersticiosa, su presencia siempre me devuelve a la noche de la tormenta. Pienso en Tucker, que se escapó después de que pasó la tormenta y nunca más se le vio. Pienso en la Marta, los ratones y el oso, y en la forma en que todos actuaron como si huyeran de algo terrible. Pienso en la expresión de Luke, y no puedo evitar preguntarme si todos ellos vieron lo mismo. Tal vez Luke vio algo que no debía, algo que su cerebro destruyó tratando de comprender. Miro a mi esposo, el amor de mi vida, y no puedo evitar llorar lo que me fue arrebatado esa noche. Si hubiera abierto los ojos, si hubiera sido lo suficientemente valiente para mirar, ¿habría corrido la misma suerte? ¿Qué viste? Le pregunto, como lo he hecho 1000 veces antes. Nunca obtengo una respuesta. Trabajé en una granja de cadáveres. El día de Navidad de 1999 fue, y probablemente seguirá siendo, el más aterrador de mi vida. Era una joven que perseguía su sueño de estudiar antropología forense en la Universidad de Boston, bajo la tutela del profesor Mannis. Él era mi mentor. Inteligente, con plaza fija y realmente inspirador. A lo largo del semestre, nuestra clase había visitado varias veces la granja de cadáveres en el norte del estado de Nueva York. Consistía en una variedad de entornos perfectos para estudiar diferentes ritmos de descomposición. Bosques densos, matorrales espesos, campos abiertos, estanques, arroyos, cobertizos, cabañas e incluso un pantano. En el centro de todo eso estaba la casa Mannis, una antigua pero hermosa construcción colonial escondida bajo pinos enormes. El último día de clases antes de las vacaciones de invierno, el profesor Mannis me sujetó suavemente del brazo mientras salía de su clase y me pidió que me sentara a hablar con él unos minutos. Mientras tomábamos café, me preguntó cuáles eran mis planes para las fiestas. La pregunta fue inesperada, pero no incómoda. Le conté que iba a quedarme con mi amiga Iris. Me preguntó por qué no iba a pasarla con mi familia, y terminé explicándole que crecí en el sistema de hogares de acogida. Se disculpó mucho, y yo le aseguré que estaba bien. El profesor Mannis dio otro sorbo y me dijo que pasaría la Navidad, y el resto del invierno, con la familia de su hermana en Florida, dejando su propiedad y la granja de cadáveres vacíos. Sonreí suavemente al darme cuenta de lo que estaba a punto de pedirme. Eres, por mucho, la mejor estudiante de la clase. ¿Te gustaría trabajar en la granja Mannis este invierno como parte de tu programa de doctorado y continuar mi investigación mientras estoy en el sur? Me preguntó. Navidad entre cadáveres. No pude decir si lo suficientemente rápido. Ojalá hubiera sabido los horrores que me esperaban. Recorrí el largo camino de grava en mi viejo Civic hasta que la mansión apareció a la vista. Era aún más hermosa cubierta de nieve. Estacioné el auto, caminé hasta la puerta principal y la abrí con la gran llave de bronce que me había dado el profesor Mannis. Sonreía de oreja a oreja.
Había 5 especímenes en la propiedad que debía estudiar. Sujeto 1. Mujer, anciana, 36 meses de fallecida, en campo abierto. Sujeto 2. Hombre, adulto, 2 meses de fallecido, dentro de un barril sellado afuera del cobertizo. Sujeto 3. Mujer, anciana, 8 meses de fallecida, en el cobertizo, bajo una lona. Sujeto 4. Hombre, joven adulto, 13 meses de fallecido, en un lecho de arroyo seco. Sujeto 5. Mujer, joven adulta, 2 semanas de fallecida, en la orilla del estanque, sumergida. A cada espécimen le puse un apodo basado en su ubicación. Fiona campo, Barry barril, Sheila cobertizo, Craig arroyo y Polly estanque. Inmaduro y poco profesional. Tal vez, pero me ayudaba a llevar el control y hacía que la realidad mórbida fuera un poco más fácil de soportar. Para ser honesta, el trabajo era fácil, rápido y sin incidentes. Lamentablemente, eso no duró mucho. Cada mañana, a las 9 en punto, hacía mis rondas y anotaba el estado actual de descomposición de cada espécimen, además de cualquier señal de intervención de la fauna local. Era solemne y un poco inquietante, pero estaba haciendo un buen trabajo, uno que ayudaría al sistema de justicia criminal y a los científicos forenses. Al menos, eso era lo que me repetía. Para el tercer día, ya todo se había vuelto rutina. Me ponía mis guantes de látex, el cubrebocas y luego mi ropa de invierno. La mayoría de los especímenes podían estudiarse visualmente a corta distancia, excepto Barry barril y Sheila cobertizo, a quienes debía examinar físicamente debido a sus respectivos refugios. Los cuerpos se estaban descomponiendo a las tasas esperadas. Todos, menos uno. Caminé hasta el borde del estanque y me quedé mirando a Polly, congelada bajo el hielo. Su cabeza descansaba cómodamente en la orilla, mientras sus ojos vacíos parecían contemplar el cielo invernal. Sus pies, ya difuminados en blanco, se estiraban hacia las profundidades. La escena era casi pacífica, como si fuera una estatua descansando bajo vidrio, perfectamente preservada en su propia vitrina. Observé el cuerpo desnudo de Polly, lista para tomar mis notas. Mi mirada bajó desde su cabeza hasta su cuello, sus pechos, su abdomen y finalmente hacia la fina franja oscura de vello entre sus muslos. Di un paso atrás al sentir una sensación inesperada recorrer mi cuerpo. Me sentí avergonzada. Su cuerpo desnudo me recordó al mío, y sentí un impulso repentino de cubrirla. Me reí torpemente y terminé de garabatear mis notas. Satisfecha con el trabajo de la mañana, subí la colina nevada hacia la casa para preparar el desayuno. Pasé el resto del día trabajando en mi tesis y viendo la televisión local. Al atardecer, llené la bañera para relajarme. Me recosté contra el respaldo de la vieja tina de patas de garra y cerré los ojos, dejando que el agua tibia se llevara el cansancio del día. Por un instante, mi cabeza se sumergió bajo el agua y una imagen de la piel pálida y los ojos lechosos de Polly cruzó por mi mente. Me incorporé de golpe, molesta conmigo misma por haberme quedado dormida. Mientras me secaba, un fuerte golpe afuera rompió el silencio de la noche. Intenté convencerme de que no era real, pero mi sentido común no me dejó. En cambio, llegué a la conclusión de que debía de ser algún animal salvaje. Estaba a kilómetros de cualquier otra persona, y nadie en su sano juicio estaría husmeando en la propiedad con ese frío a esas horas. Mi intento de calmarme no estaba funcionando. Bajé las escaleras crujientes con cautela y me acerqué a la puerta corrediza de vidrio en la parte trasera de la casa. La deslicé con cuidado y alumbré el terreno con mi linterna. Todo seguía en calma, salvo por la nieve ligera que seguía cayendo. Decidí investigar en la mañana mientras cerraba y aseguraba la puerta. Mirando el reloj, pensé que no era tan tarde como para llamar a Iris, sabiendo, de forma egoísta, que su voz me haría sentir menos sola. Hablamos durante una hora antes de que me fuera a dormir, dejando todas las luces encendidas. Esa noche soñé con flores rojas que brotaban a través de la nieve blanca. La mañana siguiente era gris y quieta. Preparé café y escuché las noticias. Una tormenta se acercaba y se esperaba que golpeara el día de Navidad. Después del desayuno me alisté y comencé mi recorrido.
Casi de inmediato vi que había provocado el fuerte ruido en la noche. El barril cerca del cobertizo se había volcado, y el brazo rígido y en descomposición de Barry se extendía hacia la nieve fresca. Me acerqué con cautela. Al principio todo parecía lógico. Pensé que el barril debía haberse caído por el viento o algún animal. El profesor Mannis ya me había advertido sobre los coyotes locales y su apetito por los restos humanos. Enderecé el barril y examiné a Barry. Apenas vi su mano, mi corazón empezó a golpearme con fuerza en el pecho. Las uñas de su dedo índice, medio y anular estaban dobladas hacia atrás, como si hubiera intentado rasguñar algo. Recogí la tapa del barril de la nieve y pasé los dedos por la superficie. Cerca del centro noté 3 arañazos simétricos. Sentí que iba a vomitar. Cerré el barril y empecé a pensar. Me repetí que todo había sido por la caída del barril. Su mano se había desplazado hacia la tapa, y el impacto provocó las laceraciones cuando las uñas rasparon la madera. Tenía sentido, no había nada de qué preocuparse. Continué con mi recorrido. Los demás especímenes parecían intactos y en su lugar, lo cual me dio cierta tranquilidad, hasta que llegué al borde del estanque. Desde la distancia pude ver a Polly y de inmediato sentí que algo no andaba bien. Me agaché para examinar su cuerpo otra vez. Esta vez no hubo vergüenza. Me senté en la orilla unos minutos hasta que me di cuenta. Polly parecía estar más cerca de lo que había estado el día anterior. Rápidamente saqué mi cinta métrica y la extendí hacia el cadáver helado. Su cabeza estaba a 2 pulgadas más cerca de la orilla que el día anterior. La náusea y el pánico regresaron con toda su fuerza, y mi mente comenzó a buscar una explicación. Está bien. Me repetí. La temperatura cambia y el agua debajo del hielo sigue siendo líquida. El cadáver simplemente se había desplazado durante la noche. Empecé a sentirme mejor y hasta me reí de mí misma por asustarme tanto. La soledad me estaba afectando. Terminé mis notas del día y volví a la casa. Era Nochebuena. Me merecía un poco de diversión. Después de almorzar, puse un disco navideño y preparé ponche de huevo. La casa se sentía cálida y llena de vida, algo que agradecí tras la habitual y espeluznante quietud. Unos tragos después, por fin me sentía relajada. Empecé a hurgar por la casa de los Mannis en busca de decoraciones navideñas. Me encontré frente a la puerta del sótano antes de recordar la estricta advertencia del profesor. Debía mantenerla cerrada y no entrar. Media hora después, me sentí satisfecha con las 2 coronas y la tira de oropel que encontré en un armario de almacenamiento cerca del cuarto de huéspedes. Me dejé caer en el sofá con un vaso recién servido, y mis ojos comenzaron a cerrarse mientras la versión de Sinatra de Noche de Paz me arrullaba. Justo antes de quedarme dormida, 3 fuertes golpes en la puerta trasera me hicieron despertar de golpe. No podía explicarlo. Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo. Tal vez me había quedado dormida y estaba soñando. Esa idea se desmoronó cuando 3 golpes más sacudieron el vidrio de la puerta corrediza. Me tiré al suelo y me quedé pensando en qué hacer. La puerta estaba cerrada con llave, de eso estaba segura. Supe entonces que lo mejor era correr hacia el teléfono y llamar a la policía. Estaba a punto de hacerlo cuando una voz amortiguada habló desde el otro lado del vidrio. Liz, abre la puerta, perra. Habría muerto de miedo si no hubiera empezado a reírme tan fuerte. Liz había venido a sorprenderme. Abrí la puerta de inmediato y casi la mato de un abrazo. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de que había viajado hasta la granja de los Mannis en plena nevada solo para pasar Navidad conmigo. Después de ponernos al día y tomar algunos tragos más, Liz declaró que esa maravillosa noche no estaría completa sin un árbol de Navidad. Entonadas por el alcohol y abrigadas hasta las orejas, decidimos adentrarnos en el bosque a cortar un pequeño pino antes de que anocheciera. Al acercarnos al cobertizo, se me ocurrió una idea que en su momento me pareció divertidísima. Le dije a Liz que fuera a buscar el hacha debajo de la lona, ya que yo tenía que revisar uno de los cuerpos en la parte de atrás. Recuerdo que ella respondió claramente. Mientras no tenga que ver uno de esos cadáveres, soy feliz. Me acomodé con una sonrisa de oreja a oreja, esperando los gritos de Liz cuando descubriera a Sheila bajo la lona.
pero los gritos nunca llegaron. En su lugar, Iris salió del cobertizo con el hacha en la mano y dijo: no vi ninguna lona, pero el hacha estaba apoyada contra la pared, junto a la puerta. Ya sabes, para ser tan lista tienes una memoria de porquería. Puse mi mejor sonrisa falsa y seguí bromeando con ella. Por dentro, mi mente corría a 1000 por hora. Seguramente no la vio, eso era todo. El cobertizo estaba oscuro. En la mañana, antes de que llegara la tormenta, revisaría y todo estaría bien. Seguimos adentrándonos en el bosque hasta encontrar el árbol perfecto para cortar y llevar a casa. La noche transcurrió con más tragos, un poco de cannabis y viejos recuerdos, más que suficiente para calmar mi ansiedad. Eventualmente, Iris y yo nos fuimos al dormitorio principal y nos dormimos en cuanto nuestras cabezas tocaron las almohadas. A la mañana siguiente, me desperté con la peor resaca navideña del mundo. Después de un galón de café, huevos fritos y tocino, me puse en marcha para mi rutinario día laboral de 25 minutos. Más aturdida de lo normal, arrastré los pies entre la nieve recién caída hacia el cobertizo. La tormenta empezaba a intensificarse y sabía que no tenía mucho tiempo. Cuando el cobertizo apareció a la vista, no podía creer lo que estaba viendo. El barril se había volcado otra vez, pero esta vez el cadáver que estaba dentro había desaparecido. Corrí hacia el interior del cobertizo y, tal como temía, no había lona, ni rastro de Sheila. Corrí hacia el campo y el lecho seco del arroyo, pero ambos estaban vacíos, sin rastro de los cuerpos. Bajé la colina hacia el estanque, y al llegar a la orilla, vomité. Polly también había desaparecido. Solo quedaba una cavidad perfecta, con forma de cuerpo, en el hielo. La adrenalina volvió a apoderarse de mí mientras corría directo a la puerta trasera de la casa de los Manis. Iris estaba sentada en el sofá, fumando y lidiando con su cruda de alcohol. Mi aspecto alterado llamó su atención y me preguntó si estaba bien. No le respondí. En su lugar, agarré el teléfono y marqué frenéticamente el número que el Dr. Manis me había dado, solo para que saltara directamente al contestador automático. A duras penas, entre palabras entrecortadas, logré explicarle que todos los cuerpos habían desaparecido. Iris comenzó a bombardearme con preguntas que yo no sabía cómo responder. Mientras la tormenta invernal rugía afuera, Iris y yo llegamos a la sombría conclusión de que no nos quedaba otra opción que encerrarnos y esperar. Se dijeron pocas palabras mientras varias horas pasaban volando. La tormenta seguía aumentando en intensidad mientras el gris sol de invierno se ocultaba más allá de la línea de árboles. Iris y yo continuábamos consolándonos la una a la otra mientras caía la noche, repitiéndonos que aguantaríamos hasta que pasara la tormenta y que nos iríamos en cuanto amaneciera. Verificamos 3 veces las puertas, las ventanas, y mantuvimos el fuego encendido en la chimenea. Nos sentíamos seguras y cálidas. Eso no duró mucho. Un fuerte golpe sacudió el techo y las luces se apagaron. Escuché a Iris gemir en la oscuridad y la abracé con fuerza. Le susurré que todo estaba bien, que seguramente una rama se había quebrado afuera por la tormenta. Caminamos a tientas hasta la cocina y sacamos las linternas de debajo del fregadero. Iris propuso revisar la caja de fusibles, y yo le recordé que el sótano estaba fuera de límites. Molesta, Iris bufó que prefería no morir congelada en Navidad dentro de una mansión espeluznante que había sido una granja de cadáveres. Era un argumento bastante convincente. Un soplo de aire rancio nos golpeó cuando abrimos la puerta del sótano y bajamos las escaleras de piedra. Le supliqué a Iris que fuera rápida mientras recorríamos las paredes con las linternas. Había algo en ese sótano que no se sentía bien, y en ese momento deseé poder estar en cualquier otro lugar. Iris se acercó a la caja de fusibles e intentó moverlos, pero no funcionó. Mientras lo hacía, mi mirada se desvió hacia una pila de fotografías sobre una mesa de madera en un rincón. Empecé a temblar mientras las revisaba. Todas las fotos eran de mí. Fotos espontáneas, algunas de cuando apenas comenzaba mi primer año en la universidad. Mi voz se quebró cuando llamé a Iris para que mirara. Ella me miró directo a los ojos y dijo: «Tenemos que irnos ya». Asentí en silencio. Subimos las escaleras lo más rápido que pudimos y cerramos la puerta.
Solo para encontrarnos con el Dr. Manis, cubierto de nieve, sentado en una silla del vestíbulo. Una escopeta descansaba junto a él, apoyada con desgano. Empecé a balbucear palabras y frases a medias, explicándole que solo habíamos bajado al sótano para buscar el interruptor, lanzando luego un montón de preguntas confusas sobre por qué no estaba en Florida. Recibí tu mensaje, me preocupas, Alicia. Fue todo lo que respondió. Tomó la escopeta, y con un gesto nos indicó a Iris y a mí que nos dirigiéramos hacia la puerta principal. Obedecimos sin dudarlo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Iris mientras marchábamos bajo la nieve que nos azotaba el rostro. Escuché que mis especímenes desaparecieron. Susurró Manis entre dientes. La luz de nuestras linternas apenas lograba abrirse paso entre la oscuridad, pero por pura memoria muscular, sabía que estábamos cerca del cobertizo. El crujido de la nieve se apagó de golpe cuando Iris, con los ojos abiertos de par en par, se detuvo en seco. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el profesor Manis, molesto. Iris no respondió. Seguía mirando fijamente, mientras todo el color desaparecía de su rostro. Apunté la linterna hacia adelante y los vi, las siluetas de 5 figuras humanoides familiares, paradas completamente inmóviles en la nieve. Manis susurró. Funcionó. Mientras me arrancaba la linterna de las manos y avanzaba lentamente hacia la fila de figuras. Iris me tomó del brazo y señaló las llaves de la camioneta, que colgaban del cinturón de Manis. Iris y yo nos miramos y asentimos en silencio. Es absolutamente increíble, exclamó Manis mientras se acercaba a ellos. No debía estar a más de 5 metros. Apreté la mano de Iris con fuerza. Era ahora o nunca. Me lancé hacia adelante y le arrebaté las llaves mientras Iris empujaba a Manis contra el suelo. La escopeta se disparó al golpear el piso, haciendo un agujero en el pecho del cadáver que estaba justo frente a él. El haz de la linterna atravesó el torso como un rayo de sol colándose entre las nubes. ¡Corre!, gritó Iris, sacándome del estado de shock. Me di la vuelta y la seguí hacia la casa. Manis gritaba incoherencias mientras luchaba por ponerse de pie. Otro disparo sonó, y las balas pasaron silbando junto a mi oído. Grité. Al mirar hacia atrás un segundo, vi a Manis gritar con todas sus fuerzas. En un parpadeo, los cadáveres se lanzaron sobre él como cerdos en un comedero. Manis intentó gritar de nuevo, pero solo logró ahogarse cuando su boca se llenó de sangre. Iris forcejeaba con las llaves mientras subíamos a la camioneta 4x4. Llorábamos a mares mientras patinábamos por el camino de grava rumbo a la carretera principal. Los meses siguientes estuvieron llenos de interrogatorios policiales, entrevistas y una renuncia oficial a la universidad. El informe oficial establece que la finca y la propiedad de Manis fueron abandonadas. Los especímenes registrados, así como el propio Manis, nunca fueron encontrados. Se acerca otra vez la temporada navideña, y siempre es una época difícil para Iris y para mí. Nunca he tenido el valor de contarle esta historia a nadie, pero ahora creo que es crucial, en caso de que desaparezca. Verás, ayer encontré una nota escrita a mano en mi buzón. No tenía sello, dirección de remitente ni firma. Solo decía: es hora de terminar nuestro estudio. Krampus. Cada año, el 5 de diciembre, una persona en mi ciudad natal es brutalmente asesinada. La policía está desconcertada. Con cada víctima, se deja una historia poética. A continuación, las historias de los últimos 3 años. A Frederick le encantaba sonreír, pues siempre estaba contento. Feliz, cálido y amable, jamás triste. Pero Frederick tenía un secreto, uno que solo él conocía. A este hombre le encantaba estrangular a los niños. Los dejaba fríos y tristes. Los habitantes del pueblo nunca los encontraron, pues era muy astuto.
Frederick tomaba sus cadáveres y los desarmaba. No puede ser el joven Frederick, decían todos. Es un hombre de Dios. Siempre lo vemos rezar. Llegó la noche fría y Frederick descansó la cabeza. Pero pronto oyó un rasguño debajo de su cama. Frederick temblaba mientras miraba, con la lámpara de aceite en la mano. En el suelo de su dormitorio, el demonio tenía un plan. Fuera, bestia. La noche es oscura y larga. No tienes nada que hacer aquí, pues no he hecho nada malo. Krampus solo rió, mientras sacudía su cadena oxidada. Colgó a Frederick del cuello hasta que se retorció de dolor. Los eslabones se contrajeron, clavándose en la piel. Frederick gritó, pagando por su pecado. Suplicó y rogó hasta su último aliento. Con un hermoso chasquido, Frederick se desangró. Krampus lo dejó a la intemperie. Y todos los habitantes del pueblo comenzaron a llorar. Pero no los niños, pues ahora sus almas eran libres. Y bajo el cuerpo de Frederick, los fantasmas danzaban de alegría. Greta se amaba a sí misma más de lo que podía soportar. Nunca tuvo suficiente y jamás pudo compartir. El deseo nunca fue más, solo era necesidad. Su envidia creció y creció, y con ella, su codicia. Greta necesitaba más, pero el dinero no le sobraba. Así que robó a su familia. Le dio mucha adrenalina. No es suficiente. Se decía a sí misma. Necesito tenerlo todo, no hay otra manera. Greta entró sigilosamente en casa de sus abuelos. Tenían muchos tesoros, joyas y piedras preciosas. Pero cuando miró a su alrededor, no encontró riquezas. Solo al anciano Krampus, con algo en mente. Greta chilló y tembló, mirando fijamente sus garras. Sabía que este malvado Papá Noel no tendría piedad. Tendrás las riquezas, dijo Krampus con una sonrisa. Y se las dio, después de despellejarla. Herman era médico, porque eso era lo que decía. Y cada paciente tenía que pagar. Cortaba, tiraba y quemaba. Y después de terminar, siempre anhelaba más. Este cirujano era carnicero, aficionado a los cerdos. Con su carne sangrante, maridaba un buen vino tinto. El hambre lo consumía en cuerpo, mente y alma. Sin embargo, este mal nunca le pasó factura. Herman estaba solo, sentado en su silla. Toda esa carne humana lo había engordado muchísimo. Se quedó dormido y empezó a roncar. Hasta que un Krampus furioso irrumpió por la puerta. Herman no podía moverse, se orinó del susto. Krampus se lamió los labios y soltó un grito de alegría. Primero le arrancó los ojos, y Herman no pudo ver. Luego Krampus le fileteó la lengua. Estaba tierna como nunca. La Navidad es alegre, llena de amor y alegría. Pero recuerda a la que todos tememos. Así que sean amables, demuestren amor y escuchen este mensaje. O Krampus los encontrará, y sin duda serán los siguientes. La policía busca cualquier información que pueda ayudar a llevar al asesino ante la justicia. Hasta esta mañana, se han encontrado 3 cadáveres más en un pueblo vecino. Cada año, el 5 de diciembre, las personas en mi ciudad natal son brutalmente asesinadas. La policía está desconcertada. Todos en mi ciudad viven con miedo, y algunos se niegan a salir de sus casas. Con cada víctima, se deja una historia poética. Las historias del año pasado se pueden encontrar aquí. A continuación están las historias rimadas, descubiertas en cada escena del crimen. Johan tenía un secreto, y debía llevarlo a la tumba. Este hombre amaba a la hija de su vecino, y deseaba mantenerla como su esclava. Ella tenía solo 12 años, aún no llegaba a la mitad de su edad. Pero Johan no vaciló, mientras construía la jaula de la niña. La noche había llegado, era hora de reclamar su premio. Se coló en su habitación, con un brillo en los ojos. Pero en la recámara de la niña, una joven no tomó. Porque acechando en las sombras estaba Krampus, susurrando como una serpiente. Cuando Johan gritó, el demonio de Navidad soltó una carcajada, mientras agarraba al hombre malvado por sus piernas, y lo partió en 2. Y ahora la niña duerme en paz, acurrucada en su cama. Porque el cuerpo de Johan, hecho pedazos, ha mantenido a las larvas bien alimentadas.
Wilhelm era un tendero, con todos los suministros del pueblo. Pero era muy codicioso, y subía sus precios. Los pobres no podían costearlo, y algunos comenzaron a morir de hambre. Pero Wilhelm solo se burlaba de ellos, con mucha carne para cortar. Siempre los hacía suplicar, por los más pequeños trozos de comida. Su sufrimiento lo hacía reír, y alegraba su ánimo. Wilhelm estaba solo, contando dinero junto al fuego, cuando escuchó los pasos, bastante fuertes y muy graves. Cuando Krampus se puso frente a él, y sacudió su cadena oxidada, Wilhelm rogó y suplicó, rezando para no sentir dolor. Krampus lo desnudó, y lo colgó de una espiga. El pueblo luego se regocijó, y danzaron alrededor de su pira. Summer era de corazón frío, a pesar de su hermoso nombre. Una bruja con ropa de enfermera, tratando a los enfermos y lisiados. Pero para sus pacientes no tenía amor, y oraba para que todos se quedaran enfermos. Pues cuando se desvanecían, sonreía, y sumaba otra muerte. Lloraba con sus familias, pretendiendo estar triste. Pero cuando se iba a casa por la noche, bailaba como si estuviera loca. Mientras Summer se bañaba y cerraba los ojos, comenzó a soñar. Y Krampus se coló en su cuarto a través de una nube de vapor. La enfermera pataleó mientras Krampus la ahogaba lentamente, y ahora su cadáver se vuelve azul mientras el demonio la tiraba a la nieve. Estas, junto con las historias anteriores, fueron descubiertas en lo que solo se puede describir como papel pergamino con fechas de carbono inconclusas. La policía está buscando cualquier información que pueda ayudar a llevar al asesino ante la justicia. Después de hablar con el detective asignado al caso, no tenemos pistas ni sospechosos. Los asesinatos parecen ser inexplicables tanto en su naturaleza como en su método de ejecución. Nos ha llevado a creer que no solo hay un elemento sobrenatural en los asesinatos, sino que no tenemos duda de que continuarán cada año. La campana en el bosque. Ya no duermo en los autobuses. No dejo que mis párpados se cierren ni un segundo. Me quedo ahí, alerta, vigilante, siempre atenta. ¿Por qué? Bueno, es una historia un poco larga. Creo que lo más natural es empezar por el final de la caminata. Había terminado una travesía por un tramo del Pacific Crest Trail con mi mejor amiga y una chica llamada Lina, a quien conocimos en el camino. Ella había estado recorriendo todo el sendero sola y estaba más que lista para tener compañía. Fue una experiencia increíble en la naturaleza. Caminatas, noches en tiendas de campaña, historias junto a la fogata y mucho más. Éramos tan felices, se siente extraño recordarlo ahora. Pero me desvío. La caminata había terminado, estábamos agotadas y más que listas para una cama y una ducha. El plan era tomar un autobús desde el inicio del sendero hasta el pueblo. Íbamos un poco retrasadas. Lina se había torcido el tobillo, así que avanzábamos más lento de lo esperado. El autobús solo pasaba 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Más que nada en el mundo, queríamos subirnos a ese maldito autobús. Al final, llegamos al punto de recogida unos 10 minutos después de la hora programada. Imaginen nuestro alivio cuando vimos que el autobús seguía ahí, esperándonos. Le dimos nuestro equipo al conductor, él lo guardó en el compartimiento inferior, y nos desplomamos en unos asientos cerca del frente. El autobús estaba vacío, pero no le dimos importancia. Era temporada baja, no habíamos visto a mucha gente en el sendero. Las chicas conversaban de cualquier cosa. Lo increíble que había sido la caminata, lo bien que nos vendría una ducha. Yo estaba demasiado cansada para prestar atención y mucho menos para participar en la charla. Revisé mi teléfono, pensando en avisar a mis padres que ya estábamos en camino. Sin señal, por supuesto. Así que decidí tomar una siesta y me fui hasta la parte trasera del autobús. Me puse los audífonos, me acurruqué en un asiento doble vacío y me dormí en menos de 1 minuto. Cuando desperté, el autobús estaba detenido. Me estiré, soltando un gemido.
Todo mi cuerpo dolía por la incómoda posición en la que había dormido. Seguía atontada por la siesta, así que tardé un momento en darme cuenta de que algo no estaba bien. Parpadeé varias veces. El autobús estaba vacío. Solo yo quedaba dentro. Las luces estaban encendidas, y afuera todo era una negrura absoluta. Pensé que tal vez estaba en la terminal y que había dormido mientras todos bajaban. Pero, ¿eso tenía sentido? Una sensación de miedo comenzó a instalarse en mi estómago. No había forma de que mis amigas me hubieran dejado en el autobús, ni de que la compañía no revisara si quedaba alguien atrás. Intenté razonar. Tal vez las chicas me dejaron ahí como una broma. Era posible. Soy una dormilona, siempre hacíamos chistes sobre lo fácil que sería abandonarme en algún lado sin que me diera cuenta. Quizá el conductor estaba cansado y no se molestó en revisar. O peor, tal vez estaba en la broma también. Respiré hondo y me dirigí al frente del autobús. Nadie. Fui hasta la puerta y traté de abrirla. Cerrada. No se movía ni un centímetro. El pánico volvió con fuerza. Intenté convencerme de que era algo normal, que los conductores no dejan los autobuses abiertos. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba muy mal. Entonces, un pensamiento escalofriante cruzó mi mente. Dentro del autobús, yo estaba completamente iluminada. Afuera, en cambio, no podía ver nada. Si alguien estaba ahí afuera, podía verme a la perfección, pero yo no a él. Mi imaginación me obligó a visualizar la imagen de un hombre parado justo afuera, observándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alguien podía estar mirando. Y yo no lo sabría. El miedo se convirtió en hielo en mis venas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No seas ridícula. Murmuré para mí misma. ¿Por qué alguien estaría mirando? La frase me sonó extrañamente familiar. Me quedé en silencio un momento y entonces lo recordé. Había dicho exactamente lo mismo en la caminata. Estábamos sentadas alrededor de la fogata, contando historias. Lina parecía distraída, mirando fijamente hacia el bosque. Le pregunté qué le pasaba. No sé, solo tengo una sensación rara, ¿sabes? No, no sé. Le respondí. ¿A qué te refieres? Me acaba de caer el 20 de que alguien podría estar observándonos ahora mismo, y no nos daríamos cuenta. La fogata nos ilumina, pero no puedo ver más allá de unos cuantos metros en la oscuridad. ¿Y si hay alguien ahí afuera, justo al borde de la luz, solo mirándonos? Había preguntado qué le había dado esa idea. Dijo que simplemente no podía quitarse la sensación de encima. No seas ridícula. Me burlé. ¿Por qué alguien nos estaría mirando? Recuerdo haberme reído de lo fácil que era asustarla. Pero en ese momento, sola en un autobús que hace poco estaba lleno de mis amigas, ya no me parecía ridículo. Sentí como la ansiedad volvía a apretar mi pecho. Tomé 2 respiraciones profundas para calmarme. Necesitaba salir de ese autobús. Miré a mi alrededor con desesperación. No pude evitar imaginar cómo se vería la escena desde afuera. Si alguien estuviera mirando. Mis ojos recorrieron el asiento del conductor. Me di cuenta de que debía haber alguna forma de abrir las puertas desde ahí. Algún tipo de mecanismo de emergencia. Busqué en la pequeña consola hasta que encontré una palanca que parecía prometedora. También vi una caja de cerillos y la guardé en el bolsillo. La oscuridad afuera era intimidante, por decirlo menos. No es que hubiera alguien allá afuera observando, porque eso sería ridículo. Tiré de la palanca, y la puerta se abrió. El sonido fue ensordecedor en medio del silencio. Si había alguien fuera, seguro lo había oído. No hay nadie ahí afuera. Me dije con desesperación. La tenue luz del interior del autobús iluminó el suelo afuera. Fruncí el ceño. Estaba cubierto de hierba. No estaba en la terminal. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Seguía en el bosque. No tenía idea de dónde estaba. Ni qué había pasado. Ni qué se suponía que debía hacer. Solo sabía que quería salir de ese maldito autobús.
Luego me imaginé a mí misma en la intemperie, sola, en la oscuridad. Me di cuenta de que no debía irme. Mi mejor opción claramente era quedarme ahí y esperar que alguien me encontrara. Podía estar en cualquier parte. Ahí dentro, al menos, estaba protegida del frío y de los animales. Era un vehículo grande y visible. Alguien debía saber que yo lo había abordado. Quedarse era la decisión racional. Me senté en uno de los asientos delanteros, donde antes estaban mis amigas, intentando pensar en un mejor plan. Por alguna razón, no quería quedarme en el autobús, aunque fuera la opción lógica. Dejé que mis ojos vagaran sin rumbo, siguiendo el patrón de la tela del asiento frente a mí. El material áspero y grueso estaba desgastado. Parecía tener algunas marcas de arañazos. Graffiti sin sentido, seguramente. Miré más de cerca, más por distraerme que por verdadero interés. Parecía que algo estaba incrustado en la tela. Me incliné, tratando de verlo mejor. Mi cabeza proyectó una sombra sobre el asiento. Me moví un poco, buscando la mejor iluminación. Pellizqué el objeto con los dedos y tiré de él. Se desprendió con facilidad. Una uña. Grité de horror, saltando del asiento y sacudiendo mi mano frenéticamente para deshacerme de ella. La uña ensangrentada cayó sobre el asiento junto a mí. Fue entonces cuando noté la gran mancha oscura en el suelo. Una mancha de sangre. Me congelé por completo. Me quedé de pie, inmóvil, gritando en silencio, incapaz de apartar la mirada de la uña, de la sangre. Un sonido seco, un golpe en el techo del autobús, me sacó del trance. Corrí. Corrí tan rápido como pude hacia la salida, adentrándome en la oscuridad. En mi pánico, fui directo hacia el bosque. Solo corrí, sin pensar. Tropecé con raíces, me rasgué la cara con las ramas. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el sabor metálico de la sangre me llenó la boca, hasta que mis piernas estuvieron a punto de colapsar. Algo atrapó mi tobillo y caí de bruces contra el suelo. Pude sentir la sangre corriendo por mi rostro. Me llevé la mano a la frente con cuidado. Solo un rasguño, viviría. Me quedé sentada, jadeando, tratando de escuchar. Poco a poco, fui controlando mi respiración. El bosque estaba en silencio. Nadie me seguía. Nadie estaba mirando. Solté un suspiro de alivio. Pero la sensación no duró mucho. No tenía idea de dónde estaba. No tenía equipo. Estaba en tierra de osos. ¿Y alguien, algo? Me obligué a desechar la idea de inmediato. Había tomado a mis amigas. Necesitaba un plan. Un plan para escapar. Pero tenía demasiadas incógnitas. ¿Por qué dejarme a mí? Traté de recordar la posición en la que había dormido en el autobús. Estaba completamente acurrucada en la parte trasera, apartada de mis amigas. Desde el frente, no habría sido fácil verme. Tal vez quien quiera que haya sido no supo que yo estaba allí. O tal vez, pensé, nada malo había pasado. Quizá el autobús tuvo una avería. Tal vez el conductor llamó a otro autobús para recoger a todos y simplemente no me vio dormida en la parte trasera. La idea me tranquilizó un poco. Pero mis amigas no me habrían dejado ahí. El calor de la esperanza que había comenzado a brotar en mi interior se evaporó, reemplazado por un escalofrío. Mis amigas no habrían dejado una uña, tampoco. Recordé mi grito. Me maldije en voz baja. Si antes no sabían que alguien estaba en el autobús, ahora seguro que sí. Eso. O él. O lo que fuera. Sacudí la cabeza con rabia, alejando la idea de mi mente. Necesitaba un plan. Estaba sola en medio del bosque. No sabía de dónde venía ni hacia dónde debía ir. Tenía una barra de granola y una caja de cerillos en el bolsillo. No tenía agua. Saqué mi teléfono. Sin señal, por supuesto. Sin señal, y con casi nada de batería. Y entonces empecé a llorar. Sola, asustada y con frío, encendí un fósforo. Solo quería ver la llama. Sentir que no estaba tan sola. De inmediato, esa sensación de estar iluminada, observada. Apagué el fósforo con un movimiento rápido. ¿Había sido una rama al quebrarse? No, me estaba volviendo loca.
El bosque estaba muerto en silencio. ¿Cómo demonios podía salir de ahí? Me cayó el 20. El autobús tuvo que haber seguido un camino para llegar hasta allí. Ese camino debía llevar a alguna parte. Tenía que encontrarlo. Era mi única opción. Pensé que, en mi pánico, seguramente había tomado el camino de menor resistencia. Cuesta abajo. Si seguía las pendientes más empinadas, tal vez podría volver a la zona donde estaba la carretera. Era un tiro al aire, pero era lo único que tenía. No me entusiasmaba la idea de regresar al lugar donde estaba la uña. Pero morir aquí afuera era una certeza mucho mayor que morir allá. Por un momento, consideré que quizá morir en el bosque era mejor que enfrentar lo que sea que me estuviera esperando junto al autobús. Otro pensamiento que no quería tener. Me obligué a descartarlo. No, yo no me rindo. Me pregunté brevemente qué había sido el sonido que me hizo correr. Podía haber sido cualquier cosa, me dije. Probablemente un cono de pino cayendo sobre el autobús, razoné. No es como si hubiera alguien ahí afuera, observando, decidiendo arrojar una piedra contra el autobús. Eso era una locura. Solo un cono de pino. Empecé la larga caminata cuesta arriba, aferrándome a la esperanza de encontrar el autobús de nuevo. Solo un cono de pino, solo un cono de pino, me repetía en la cabeza con cada paso. Solo un cono de pino. Me tranquilizaba. No sé cuánto tiempo caminé, pero debieron ser horas. Solo un cono de pino, solo un cono de pino, solo un cono de pino. Empecé a cantarlo en voz alta mientras el cielo pasaba de negro a gris. Solo un cono de pino. El bosque parecía menos aterrador a medida que la oscuridad retrocedía. Tenía frío, estaba cansada, hambrienta y sedienta. Los cortes en mi rostro dolían, la sangre seca me picaba, me dolían los pies. Solo un cono de pino. Cantaba para darme ánimos, para seguir adelante. El sol ya brillaba cuando encontré la carretera. Era un camino de tierra seca. Nunca en mi vida había estado tan feliz de ver algo. Solo un cono de pino, solo un cono de pino, solo un cono de pino. Canté en voz alta, riendo. En ese momento supe que estaba a salvo. No veía el autobús por ninguna parte, pero era muy poco probable que hubiera seguido exactamente el mismo camino de regreso. Probablemente era mejor así, pensé, recordando la uña y estremeciéndome involuntariamente. Una eternidad caminando por ese camino me llevó hasta una carretera de verdad. Asfalto y todo. Otra eternidad caminando por la carretera hasta que vi un auto. Agité los brazos, grité, pero el auto simplemente pasó de largo. Me desplomé en un montón al costado del camino, con lágrimas corriendo por mi rostro. Otra eternidad. Un auto se detuvo. Un hombre de mediana edad, con sombrero vaquero y un acento amable del campo canadiense, bajó la ventanilla. ¿Necesitas ayuda, cariño? Solo asentí. ¿Debo llevarte al hospital? Asentí otra vez. ¿Tal vez llamar a la policía? Volví a asentir. Él hizo la llamada. Jefe, sí, tengo aquí a una muchacha. Está en muy mal estado. Tal vez la estaban buscando. Pausa. Excursionistas desaparecidas, sí, podría ser una de ellas. ¿Estás sola, cariño? Asentí una vez más. No está hablando mucho. La llevaré directo al hospital, es más rápido. Nos vemos allá. Me ayudó a subir al asiento delantero. Ahora descansa un poco si quieres. Te llevaré directo al hospital más cercano. No parpadeé en todo el camino. No había manera de que cerrara los ojos mientras un desconocido conducía. Nunca más cerraría los ojos confiando en que llegaría a mi destino. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, policías, mis padres, los padres de mis amigas. Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. ¿Dónde estuviste? ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo eran? ¿Cómo era el autobús? ¿Cuánto caminaste? ¿En qué dirección? ¿Estás segura? ¿Completamente segura? No lo sé. No estoy segura. Tal vez. No sé nada. Una uña, sí. Probablemente sangre, pero no lo sé. ¿Dónde están mis amigas?
Nadie sabía dónde estaban mis amigas. Las demás nunca fueron encontradas. Todo el maldito autobús nunca fue encontrado. Ni un solo rastro. Lo único que se supo fue que el autobús real había salido a la hora programada, 10 minutos antes de que llegáramos al inicio del sendero. El verdadero conductor insistió en que no había visto nada en el camino de bajada, ningún otro autobús subiendo. Ningún otro excursionista desaparecido. Parecía que nadie extrañaba a Lina. Parecía que nadie sabía quién era Lina. Ni una sola prueba, ni una sola pista que nos llevara hasta mi amiga o hasta Lina. Quien quiera que fuera Lina. Nada, hasta unas 2 semanas después de que salí del hospital. Llegué tarde del trabajo y encontré un sobre en mi buzón. Solo mi nombre escrito en él. Sin dirección, sin sello. Alguien tuvo que haberlo dejado en persona. Lo abrí. Dentro había una única fotografía. Parecía haber sido revelada en un laboratorio casero. Era de mí, en el autobús, gritando. Fue tomada a través de la ventana. En la parte de atrás, con marcador negro, solo unas palabras. Solo un cono de pino. Y eso fue todo. Ha pasado un año. Intento aceptar que nunca sabré qué pasó esa noche. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién era Lina? ¿Quién estaba mirando? ¿Cuánto tiempo estuvieron mirando? Si todavía están mirando. Lo único que sé es que nunca, jamás, volveré a dormir en un autobús.